Hola, pues mucho gusto. Mi nombre es Patricio Kegel Jacob. Soy abogado, soy litigante, me especializo en materia penal. Y pues la idea de este programa es un poquito crear un foro para que todos los que nos escuchan, todo el público que está con nosotros, se dé una idea un poquito de cómo es que se lleva todo este tema del proceso penal actualmente en nuestro país, ¿no? Yo estudié en la Universidad de Anáhuac. Soy egresado de la Universidad de Anáhuac, tengo una maestría en Derecho Penal por el INDEPAC. Me especializo precisamente en esta materia. Y la importancia de este programa, el por qué me dio, pues ahora sí que curiosidad de empezar a hacer un foro con ustedes, es porque actualmente muchas veces las personas no tienen conocimiento de qué es lo que pasa cuando cuando hay un asunto de trascendencia penal. En este caso, muchas personas se espantan cuando escuchan la materia, oye, es que se cometió un delito, es una materia penal. Cuando la gente piensa en derecho, un poquito piensa en dos cosas. Ya sea un divorcio, ¿no? Que es lo primero que nos viene a la mente cuando de repente dicen, oye, necesito un abogado, es porque al final del día o nos estamos divorciando o finalmente pues se cometió un delito, ¿no? Yo me especializo precisamente en esa rama del derecho, en la rama de los delitos, y veo todo lo que son todos los delitos en particular. Ahora, finalmente este foro o este espacio es un espacio para ustedes, para que lo que estamos tratando de crear pues es un ambiente de confianza en el cual puedan haber dudas, preguntas, que podamos nosotros a través del diálogo y de la conversación con ustedes pues disiparles un poquito todas estas dudas y que ustedes se vayan con una idea más clara de qué es lo que pueden o no pueden hacer. Evidentemente, hoy por hoy, la situación actual en el país es una situación, pues vaya, complicada, ¿no? Estamos viviendo una serie de cambios. También estamos viendo por ahí todas las situaciones que se dan a lo largo de los estados, de todas las personas que están inconformes con las políticas o no que se llevan en este país. Y a través de esas políticas y esas inconformidades nos podemos dar cuenta de que se cometen delitos todos los días y que finalmente pudiéramos pensar nosotros como ciudadanos que las autoridades no hacen nada o que finalmente si están actuando a la luz de la ley o si están por ahí pues tal vez tratando de de crear algunas bombas de humo para efecto de poder disipar la situación actual del país. Esa es la finalidad de nuestro programa, el tratar de disipar, el tratar de tener un diálogo, de poder platicar, de ver en qué sentido podemos nosotros dar nuestra opinión en cuestión de si lo vemos bien, si lo vemos mal, si finalmente es a la luz de la legalidad sobre todo, y finalmente pues bueno, crear un ambiente de confianza con ustedes y que al final del día pues nos podamos encontrar en este espacio para todos y para disipar dudas. Les platico un poquito en qué me especializo yo. Yo me especialicé precisamente en el derecho penal porque cuando yo empecé a trabajar o cuando empecé a tener la idea de estudiar el derecho, a mí lo que me interesaba mucho era el tema de lo que veía en las películas. Yo veía a los abogados de las películas, de cómo se llegaban a estos tribunales, de cómo se tenía al juez enfrente, de cómo la persona discutía y podía en un momento determinado defender el caso o alguna persona en particular, ¿no? Cuando de repente vemos que hay injusticias, cuando de repente vemos que una persona inocente se le hace un caso, que todas estas cuestiones se empiezan a dar, a mí es lo que me llamaba más la atención. En el sentido de agarrar y decir, bueno, yo quiero ser esa persona que pueda llegar a ayudar a las personas. Yo quiero ser el abogado que tenga en sus manos los instrumentos para en un momento determinado poder llegar ante una autoridad y poderle, dar luz o claridad respecto de la situación actual de una persona. ¿Qué es lo que hice yo? Cuando yo empecé a estudiar en la Universidad de Anáhuac, en principio la verdad es que estaba yo pues neófito en el tema del derecho, como todos los estudiantes en derecho, o la gran mayoría, y a raíz de que fui avanzando en esta carrera, me empecé a especializar más en estas materias de derecho penal. Posteriormente ingresé a un despacho, empecé a trabajar como pasante. Me apasionó el derecho penal, definitivamente. Es una materia que por ahí diría uno de mis socios, es una materia que te quita el hambre, pero te da de comer. O sea, al final del día, cuando uno habla de derecho, lo primero que pensamos es precisamente en esto, derecho penal, todo el tema de delitos. Me empecé a meter, me empecé a involucrar en este despacho, empecé a crecer en el despacho, empecé a ver asuntos relevantes en este despacho, me empezaron a soltar más, empecé a ver el trato con las personas, empecé a ver todo el tema de la humanidad de la persona, de todo el conflicto que le causa el llegar a una autoridad, llegar a una agencia del Ministerio Público, el no ser atendido. Empecé a ver también la parte del Ministerio Público, de que estas personas pues finalmente son las que tienen nuestras manos, o en sus manos más bien tienen el tema de la justicia restaurativa en un momento determinado, y empecé a ver cómo estas personas muchas veces también empezaban a actuar injustamente.
Entonces eso, más que darme para abajo, me daba para adelante para decir, oye, no, esto tiene que cambiar, esto tiene que ser un tema en el cual tenemos que sacar la casta, tenemos que hablar por las personas, tenemos que defender a las personas. Y posteriormente, conforme fui creciendo en el despacho, me fui apasionando más y más y más y más, hasta que decidí hacer mi maestría precisamente en el sistema penal oral. En 2009, y les doy un poquito un antecedente de qué es lo que pasó. Anteriormente, cuando yo empecé a estudiar, se llevaba a cabo un sistema que pues era un sistema escrito, por así decirlo, ¿no? Este sistema escrito es lo que conocíamos por lo general todos como una averiguación previa. Era cuando una persona, a través de una denuncia, ya sea escrita o ya sea de manera oral, iba ante una agencia del Ministerio Público y precisamente le hacía el conocimiento a esta autoridad pues lo que él consideraba que sería un delito, ¿no? O sea, lo que al final del día era, oye, yo considero que se cometió un delito en mi contra. ¿Por qué? Porque una persona o me asaltó, o me robó, o delitos todavía mucho más alto impacto, o sufrió una violación, o finalmente algún tema mucho más pues no quiero decir interesante, pero mucho más complicado, ¿no? Entonces, finalmente, lo que se llevaba anteriormente en este sistema era que una persona presentaba su denuncia y el Ministerio Público siempre ha tenido la obligación de recibirla en cualquier momento. Cuando una denuncia se presenta, se tiene que llevar a cabo, hay un requisito de procedibilidad, que quiere decir la querella o, salvo que sea un delito de oficio, en cuyo caso el Ministerio Público tiene la obligación de perseguir los delitos per se. Una vez que hay una denuncia presentada, el Ministerio Público inicia esta investigación. Y anteriormente, en el sistema que teníamos antes, esta investigación se llevaba de manera escrita, completamente. Se aportaban pruebas, se iba con testigos, se llevaban a los testigos ante el Ministerio Público recababa estas entrevistas o recababa estas declaraciones y las integraba a un expediente conocido como averiguación. Una vez que el Ministerio Público consideraba que tenía todos los elementos, era cuando entonces tomaba la decisión de consignar una averiguación. Y cuando consignaba una averiguación, entonces pasaba ya formalmente a una etapa ante un juez. Entonces, este juez, ¿qué es lo que hacía? Bueno, pues en principio podía hacer dos cosas. De entrada podía librar un orden de aprehensión, que como bien decían antes, o como bien dice el dicho por ahí, muchas veces decían, una orden de aprehensión es como un vaso de agua, no se le niega a nadie. Y anteriormente lo que hacía el juez es que libraba esta orden de aprehensión, policías judiciales iban, aprehendían a la persona que había cometido el delito y formalmente una vez que lo aprendían, lo ponían a disposición del juez de la causa. Aquí es donde formalmente empezaba el proceso, como tal. Una vez que una persona era puesta a disposición del juez, iniciaba el proceso. Y empezaba lo que conocemos como el plazo constitucional, que es este plazo en el cual la persona imputada o la persona que está detenida y que está siendo acusada tenía la posibilidad de presentar pruebas para efecto de que el juez dictara un auto de vinculación a proceso, lo que actualmente conocemos como auto de vinculación a proceso. Anteriormente, ¿qué es lo que pasaba? Que una vez que ya se llegaba a esta etapa, entonces ya estábamos frente a un juez en una etapa de juicio. Y ya al final del día, una persona ya no tenía la oportunidad de defenderse sino hasta ese momento. Y entonces ya empezaba formalmente a tener que aportar pruebas, probablemente pudiera haber estado privado de su libertad, ingresado en un reclusorio y con posterioridad, pues bueno, se llevaba todo este proceso. Bueno. A partir del 2008 hubo una reforma, que es la reforma más importante, considero yo, en materia penal, ya que pasamos a un sistema en el cual es un sistema oral, que es exactamente como lo vemos ya en Estados Unidos. Que ahora actualmente hay varias aristas con este nuevo proceso, que es de lo que vamos a estar platicando a lo largo de esta etapa y que nos va a dar un poquito más de luz de cómo es que se está llevando este proceso actualmente, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, qué es lo que nos conviene hacer y finalmente cómo nos podemos defender desde una primera etapa y no como anteriormente se llevaba, que era hasta que ya estábamos con el juez, cuando ya nos podíamos empezar a defender. Actualmente esto ya no es así. Ahora en el siguiente bloque empezaremos a hablar de pues más o menos cómo se dio esta transformación y qué es lo que actualmente se está viendo en este sistema y en nuestro país. Mi nombre es Patricio Kegel, espero que pues estén a gusto con estos programas y yo creo que nos vamos a divertir y finalmente pues vamos a poder disiparles bastantes dudas. Listo. Creo que son 2 minutos, voy a checar. ¿Cómo vas, Paco? No, más o menos. No muy bien. Radio 13, mejor música a nivel federal.
Tienes 2:40 de corte. Y en el corte sigues en vivo. O sea que puedes seguir hablando. Ah, pues seguir hablando, o sea... Sí, en corte sigues hablando. Sigues en vivo. O sea que puedes seguir hablando. Ahí sí no quiero hablar en el corte. O sea, ahorita, por ejemplo, ¿nos siguen viendo o qué? Sí. Ah. Siéntate conmigo y vamos a platicar tú y yo entonces. No, mírate. Cuéntame. Platícame tú a mí. ¿Qué es? Inquietudes respecto al tema, respecto a toda esta dinámica que vamos a hacer. ¿Crees que sea una buena idea? ¿Crees que no sea una buena idea? ¿Tú cómo te sientes? Pues hombre, la verdad es que yo creo que es un espacio padre el que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque lo que vamos a lograr es poder disipar dudas de las personas, ¿no? O sea, muchas veces yo creo que la gente no sabe a qué se enfrenta cuando... No sé si has tenido alguna situación en particular que pudieras decir, oye, híjole, es que no sé qué pasa cuando de repente me llega una notificación por parte del Ministerio Público. Oye, ¿qué tengo que hacer si de repente, pues no sé, venía en la noche, se atravesó una persona, la atropellé, ¿qué tengo que hacer? ¿Me doy a la fuga? Porque nuestras autoridades, pues finalmente, ¿cómo se llama? Son corruptas, sé que si no me paro, pues, ¿cómo se llama? O si me paro me van a meter a la cárcel, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que parar? ¿Lo tengo que auxiliar? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que todo esto nos va a ayudar para podernos dar un poquito de idea de qué es lo que tenemos que hacer en la vida cotidiana, ¿no? O sea, cuál es la situación en particular de cada persona y qué poder hacer, ¿cómo se llama? Muchas veces, ¿no? Porque actualmente, te voy a platicar, por ejemplo, antes, y esto era una realidad, cuando yo estaba estudiando, me acuerdo perfectamente bien, que yo tenía una maestra que nos decía, bueno, aquí si el día de mañana ustedes llegaran a tener un accidente de coche, ¿no? Y que de repente llegaran a atropellar a alguna persona, váyanse, no se paren, o sea, váyanse y ya después ven qué hacen. Entonces todos decíamos así como de, pero ¿cómo? O sea, dejas a la persona ahí tirada, además, vete. Te voy a explicar por qué. Porque finalmente, desgraciadamente, la policía, ¿qué es lo que hace? Llegan, de entrada te extorsionan, ¿no? Porque pues de repente uno no sabe ni qué está pasando, si ¿cómo se llama? Si lo maté, si no lo maté, si nada más lo accidenté, cuáles son los alcances que pueden llegar a tener, si me van a llevar a un ministerio público, si me van a llevar directamente a la cárcel, ¿no? Que decíamos, oye, es que igual ahorita me van a agarrar y me van a llevar a la cárcel, ¿no? Directo. Entonces, directo, ¿no? Entonces yo creo que ¿cómo se llama? Que en aquel entonces, y las cosas han cambiado afortunadamente, pero en aquel entonces sí era un tema de que se prestaba mucho, se sigue prestando, pero se prestaba mucho al tema de agarrar y decir, oye, igual y si me paro, pues me van a sacar o una lana o ok. Ya vamos a regresar. Amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio. Continuamos, como les estaba platicando yo, para platicarles un poquito de cómo fue el cambio de esta reforma que se dio en 2008 y de cómo es que actualmente se lleva nuestro sistema penal en el país. Bueno, lo que les decía anteriormente es que antes de la reforma se llevaba a cabo una averiguación previa en el cual se dividía en dos partes. La primera parte, la etapa de la investigación, que era cuando el Ministerio Público llevaba a cabo todos estos actos de investigación en los cuales una persona presentaba una denuncia, aportaba sus pruebas y una vez que el Ministerio Público consideraba que tenía todos los elementos, lo pasaba o lo consignaba ante un juez, donde formalmente iniciaba ya el proceso penal y posteriormente iniciaba esta etapa de juicio. Actualmente, ¿qué es lo que pasa? Actualmente se divide o las etapas de investigación se dividen de esta manera. Hay una investigación inicial que inicia de la misma manera que la anterior. Se inicia a través de una denuncia, que puede ser una denuncia ya sea verbal, ya sea escrita, se puede hacer incluso en línea, hay posibilidad de hacer una denuncia en línea dependiendo de ciertos delitos. Y posteriormente, con esta investigación inicial, lo que pasa es que el Ministerio Público, al igual que anteriormente se llevaba a cabo, recaba datos de prueba. Ya no son pruebas como antes. Estos son datos de prueba que son antecedentes de investigación que van a servir para iniciar una carpeta de investigación y para integrar esta carpeta de investigación. Una vez que el Ministerio Público considera o cree que tiene los elementos suficientes para formular una imputación, que es muy diferente a una acusación, que esto se va a ver mucho más adelante, entonces el Ministerio Público lo que hace es que judicializa esta carpeta de investigación. Y judicializar es lo que anteriormente, lo que les explicaba, se conocía como una consignación. ¿Por qué? Porque es precisamente cuando pasa con un juez de control. Actualmente esta reforma lo que nos da son jueces de control. ¿Y estos jueces de control para qué van a servir? Dos cosas. Cuando es un delito flagrante, que quiere decir, como lo dice, pues, coloquialmente lo decimos, es cuando lo agarraron con las manos en la masa. Cuando lo agarraron en el momento en el que estaba cometiendo el delito. Eso es un delito flagrante. Cuando se lleva a cabo la detención en flagrancia, el juez de control lo primero que tiene que hacer es llevar a cabo un control de la detención. ¿Esto para qué? Precisamente para ver si la detención se llevó de manera legal. Me explico.
¿Qué pasa si de repente una persona atropella a alguien, se da la fuga y 2 días después detienen a esta persona? Ya no podríamos hablar de que fue una detención en flagrancia, porque la flagrancia quiere decir que se detenga en ese preciso momento. E inmediatamente una vez que se lleva a cabo una detención, hay la obligación de ponerlo a disposición primero de la autoridad ministerial, que sería el Ministerio Público. Pasado el plazo de 48 horas tendría que ponerlo a disposición del juez de control, y entonces será ahí cuando el juez de control, la primera intervención que tenga será sobre un control de la detención. Una vez que se hace este control de la detención, el Ministerio Público lo que va a formular es una imputación. Y esta imputación no es más que decirle cuál es el delito que se le está imputando, quién es la persona que le está imputando ese delito y cuáles son los hechos como tal que se le están imputando. Posteriormente, se le va a dar el derecho de declarar al imputado. Y el imputado podrá declarar en ese sentido, podrá decir si quiere o no declarar, y como siempre lo hemos visto en las películas y en todos casos, es que si decide no declarar, pues ese silencio no puede ser usado en nuestra contra, ¿no? Posteriormente, con los datos de prueba que cuenta el Ministerio Público, será una semblanza, será pues ahora sí que todo el tema de qué son los datos de prueba con los que cuenta, y posteriormente el juez tendrá la opción de vincular a proceso o no. ¿Okay? Si el juez decide que se vincule a proceso, entonces entraríamos en una segunda etapa de investigación, que es una investigación complementaria. ¿Okay? La investigación complementaria por lo general puede ir de 2 meses hasta 6 meses, dependiendo, y únicamente podrá ser extendida esos 6 meses en un acto de defensa del imputado. En este caso. ¿Por qué? Porque evidentemente, si bien es cierto, está el derecho a una justicia pronta, también está el derecho de una persona que no se encuentre privada de su libertad por un tiempo mayor al que pudiera por ahí determinar la ley, ¿no? Entonces, en este caso ya entramos o aquí más bien es donde vemos la primera diferencia con el sistema anterior. Anteriormente lo que les comentaba era, una vez que pasaba una instancia de juez, ya iniciaba formalmente el proceso y iniciaba el juicio como tal. Y entonces en este juicio se iban a desahogar todas las pruebas que en su momento hubiera recabado el Ministerio Público. Llámese todas las entrevistas de los testigos, las periciales, etc. En este caso no. En este caso actualmente nuestro sistema nos da esta etapa de investigación complementaria, que no es más que se siga la investigación. Sin embargo, en esta etapa de investigación complementaria ya hay un control judicial. Y hay una persona que es el juez que va a velar por esta investigación porque se lleve con ciertos controles judiciales, ¿no? Y habrá diligencias que siempre requieran de la intervención del juez, como lo puede ser un cateo, una intervención de comunicaciones, entre otras. ¿Qué es lo que pasa actualmente con este nuevo sistema? Lo que este nuevo sistema busca es velar por la oralidad, que ya no sea como anteriormente se hacía, que había una carpeta de investigación, más bien una averiguación previa, y que la averiguación previa era ya el expediente como tal. Todo lo que había en el expediente era lo que se iba a ver en el juicio. Entonces no había necesidad probablemente a veces de que fueran los testigos, porque se podían tener por reproducidas las declaraciones de los testigos, cosa que en la actualidad no pasa. Actualmente lo que se busca es velar por esta oralidad, y que el juez de propia mano conozca el testimonio de todas las personas que intervengan en esta carpeta de investigación. Llámense testigos, llámense peritos, llámense especialistas. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este nuevo sistema? Que actualmente ya no se presta a tantos actos de corrupción como se prestaba anteriormente. Anteriormente, y lo veíamos en la práctica, ¿qué es lo que pasaba? Ministerio Público y también las personas que en su momento, abogados que de verdad con una falta de ética lo hacían, podían inventarse declaraciones de personas y posteriormente decir simplemente, oye, no lo puedo traer a una etapa de juicio porque simplemente ya no lo tengo ubicado. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? A la defensa le ataban las manos de que tenían, argumentos o declaraciones en contra de su cliente y que no podían en un contrainterrogatorio o en un interrogatorio como tal desvirtuar, toda vez que se utilizaban esta clase de chicanadas en las que muchas veces, pues, con la ayuda de la autoridad, lo que buscaban era, tener un sistema penal acusatorio en el sentido de inquisitivo, ¿no? Que una persona estuviera privada de su libertad. Actualmente lo que se busca es completamente lo contrario. Lo que se busca es despresurizar las prisiones, que no se tengan las prisiones
tan ocupadas. Al final del día, actualmente ya las órdenes de aprehensión ya no se libran como antes. A raíz de esta reforma de 2008 también hubo una modificación en el artículo 19, en el cual el artículo 19 de la Constitución nos da un catálogo de delitos de los cuales nos dice cuáles podrán ser los delitos de prisión preventiva oficiosa. ¿A qué me refiero con prisión preventiva oficiosa? La prisión preventiva oficiosa son los casos en los que el juez de mutuo propio puede determinar una prisión preventiva, es decir, tú vas a estar privado de tu libertad hasta en tanto se lleve el proceso, de manera oficiosa por parte del juez. Actualmente, la prisión preventiva, no oficiosa, sino la prisión preventiva, es una medida cautelar que se trata de imponer como la última medida. Finalmente, lo que buscamos ahora es que prevalezca este tema del debido proceso, de la presunción de inocencia, que las personas no estén privadas de su libertad durante el proceso, sino que se les impongan diversas medidas cautelares consistentes en garantías económicas, en presentación periódica, si evidentemente es un delito en el cual pues la víctima se adolece de que está siendo instigada, ya sea testigos, ya sea él, ya sea su familia, se le pueden poner una medida cautelar consistente en que no se le acerque o que finalmente esta persona no vaya al domicilio, que se abstenga de tener comunicación con ella. Esto es lo que buscamos con este nuevo sistema. No tener las prisiones presurizadas, no tener toda la gente como están en las prisiones. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este nuevo sistema? Una vez que iniciamos esta etapa de investigación complementaria, el Ministerio Público, agotado el término de esta, que puede ser, como les comentaba hace rato, de 2 meses a 6 meses, lo que va a hacer es que va a formular una acusación posteriormente. Se cierra la etapa de investigación complementaria y a partir de ese momento el Ministerio Público va a tener 15 días para tomar una decisión. Y esta decisión puede ser o un sobreseimiento, que quiere decir que el Ministerio Público no cuente con elementos suficientes para sostener una acusación, o en todo caso que considere que tiene elementos suficientes para formular una acusación. Y como les dije en un principio, la primera cosa que hace el Ministerio Público es una imputación. Nos imputan, nos dicen de qué se trata, quién nos está acusando, cuál es el delito, y posteriormente se hace una acusación formal, con los elementos los cuales van a dar entrada a la siguiente etapa, que sería una etapa intermedia en la cual se van a depurar todos los datos de prueba, que es lo que les voy a platicar en el siguiente espacio, en el siguiente bloque, y posteriormente pasaríamos a una etapa de juicio oral. Amigos, bienvenidos nuevamente a este último bloque del día de hoy, continuando un poquito con lo que les estaba platicando de esta etapa de investigación complementaria, y lo que les decía es que una vez que termina esta investigación o esta etapa de investigación complementaria, el Ministerio tiene los 15 días para decidir qué es lo que va a hacer. Si de entrada va a formular una acusación en contra de la persona imputada, es decir, si va a continuar a una etapa de juicio, o si considera que con los elementos o con los datos de prueba que en su caso haya aportado la defensa, no tiene elementos suficientes para sostener un caso. Bueno, pensemos que el Ministerio Público, y por lo general es lo que pasa, el Ministerio Público desde que inicia una investigación, evidentemente su finalidad es llegar a un juicio oral, ¿no? Es tratar de llegar a las últimas consecuencias. Por lo general la práctica nos dice que si una vez se formula la imputación, lo más seguro es que el Ministerio Público vaya a formular esta acusación. Una vez que formula la acusación, entramos a esta otra etapa, que sería la etapa intermedia. Y en esta etapa intermedia, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, en esta etapa intermedia lo que vamos a hacer es depurar absolutamente todos los datos de prueba que tengamos en la carpeta de investigación, y lo que vamos a hacer es que vamos a tener una discusión entre Ministerio Público y Defensa para ver cuáles son los datos de prueba que formalmente van a pasar a la etapa de juicio y que son los que se van a desahogar en una etapa de juicio. Entonces, estos datos de prueba, evidentemente, puede haber una concordancia entre las partes en cuestión de que el Ministerio Público, o tanto el Ministerio Público como la Defensa, diga, este es un dato de prueba que no necesitamos desahogar porque es una cuestión probada. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en el delito de homicidio? Formalmente hay una persona fallecida que al final del día perdió la vida, pues bueno, eso es un tema que no se va a discutir. Si tenemos un cadáver, si tenemos una persona muerta, bueno, claramente se cometió el delito de homicidio. Entonces, no vamos a entrar a si la persona murió o no murió, porque esa es una cuestión que ya está probada. Entonces, en ese sentido, podría ser como un acuerdo entre las partes de decir, ok, esta parte ya no la vamos a llevar a juicio, estamos de acuerdo en que sí hay una persona que falleció, estamos de acuerdo que sí está el muerto. La situación que vamos a ver aquí es la manera en la que se llevó a cabo este homicidio, si participó o no la persona imputada, si los datos de prueba aportados son suficientes para sostener que la persona lo haya realizado o no.
Y entonces, una vez que se termina esta etapa intermedia, donde se depuren todos los datos de prueba, vamos a pasar formalmente ya a una etapa de juicio oral, que es actualmente lo que rige nuestro sistema. Es un juicio oral en donde es pues básicamente como lo vemos en las películas, ¿no? Está un tribunal de enjuiciamiento, está un juez. No tenemos nosotros un tribunal como en Estados Unidos que vayan personas que nos vayan a nosotros a juzgar o que vayan a tomar un veredicto. En nuestro sistema no, en nuestro sistema es el juez el que va a decidir, el que va a valorar las pruebas, y este desahogo de pruebas que se va a llevar a cabo en estos juicios orales, evidentemente es para que el juez conozca de mutuo propio todas y cada una de las entrevistas que en su momento se pudieron haber rendido ante el Ministerio Público, y también todas las periciales en materia de contabilidad, en materia de grafoscopía, en materia de documentoscopía. Todas las periciales que pudieran intervenir en un asunto se van a desahogar ante el juez. Y este juez lo que va a hacer es que le va a dar cierto valor a cada prueba. Pero el valor que le va a dar ya no es un valor tasado en el sentido de decir, ok, esta documental tiene valor porque está en la carpeta de investigación. No, es una prueba que como tal, al desahogarse, el juez se va a poder enterar de propia mano de qué se trata, y entonces va a poder decir si el testimonio de cierta persona, de un testigo, es idóneo, es espontáneo, tiene cierta relevancia o no. Va a poder determinar si el peritaje realizado por un experto en la materia está bien hecho, no está bien hecho. Si bien es cierto, el juez no es experto en todas las materias que pudieran ser todas las periciales, todo este tema de periciales, sí le puede dar un valor en el sentido de en qué sentido se desahoga la prueba. Si evidentemente la defensa o el Ministerio Público, a través de un interrogatorio o de un contrainterrogatorio, le da luz al juez para determinar que efectivamente se cometió un delito, es ahí donde entonces vamos a poder determinar una sentencia ya sea absolutoria o una sentencia condenatoria. Al final del día, lo que les quiero comentar al respecto es que actualmente está cambiando nuestro sistema todavía. Es un sistema que, si bien es cierto, es novedoso, porque aunque pueda pensarse que la reforma vino del 2008 para acá y que han pasado ya 11 años de esta reforma, en la práctica nosotros como abogados vemos que muchas veces no hay una concordancia de criterios entre jueces, tanto en un estado como en otro estado. Si bien es cierto, cada estado tiene un código penal diferente, donde los delitos están tipificados de una manera muy similar, puede haber variaciones en la clasificación de los delitos, en la tipificación de los delitos. Sin embargo, hay un Código Nacional de Procedimientos Penales, y este Código Nacional de Procedimientos Penales lo que nos da son las bases o las reglas en las que se van a llevar esta clase de investigaciones, esta clase de juicios, esta clase de desahogos y todas las normas que tiene que seguir cualquier juez de control y y todos los tribunales de enjuiciamiento. Entonces, cuando uno en la materia empieza a litigar, ya sea tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México como en algún otro estado de la República, nos damos cuenta que no hay una homologación de este sistema, porque actualmente estamos mucho a criterio del juez. Cada juez tiene su criterio. El derecho, yo siempre lo he dicho, es un tema que da para todos. Hay tanto para la defensa como para la parte que acusa. Finalmente, sí versa un poco sobre la pericia o sobre la astucia que pueda llegar a tener la parte tanto acusadora como defensora. Sin embargo, los criterios que nos llevan a determinar si una persona puede o no ser culpable, yo considero que no están homologados, y que finalmente, como al final de cada uno de los juicios, el que resuelve es una persona como tal, aunque sea un juez, aunque sea una persona especializada en la materia, no perdamos de vista que sigue siendo una persona, tal cual, con un criterio independiente que puede variar dependiendo de las circunstancias de cada caso, y que finalmente yo considero que nos faltan todavía muchos años para que este sistema pueda entrar bien a nuestro país. Actualmente estamos haciendo un esfuerzo, tanto litigantes como ministerios públicos, como jueces, para podernos especializar un poco más en este sentido. Han habido varias reformas todavía, vienen ahora reformas, inclusive hay una reforma que se está proponiendo ahorita por la Cámara de Senadores, inclusive no sé si han escuchado un poco de ello, por lo que hace los delitos fiscales, todo el tema de defraudación fiscal, de contrabando, que por ahí la propuesta de la Cámara de Senadores es que estos delitos sean considerados como delincuencia organizada. ¿Y esto para qué? Esto pues evidentemente para lograr un tema de prisión preventiva oficiosa en cuestión de empresarios o empresas que hayan utilizado
en concreto, lo que se está buscando es que todas aquellas empresas que hayan buscado o que hayan utilizado facturas, que hayan hecho esta llamada compra de facturas, que pudieran entrar en un delito considerado como de delincuencia organizada y que posteriormente pudieran dar la pauta a que fuera una prisión preventiva oficiosa. Considero que es errada esta reforma que se quiere hacer, porque finalmente, como bien lo comentaba yo con uno de mis socios, esto es un tema meramente patrimonial, que finalmente lo que se busca pues es la naturaleza de la reforma es precisamente una cuestión restaurativa, que se restaure el daño, que en cuestión de delitos patrimoniales lo que se busca es que haya esta reparación del daño como tal, y lo que no queremos ahorita es regresar al sistema anterior en donde las cárceles están saturadas, en donde el sistema está saturado de asuntos. Lo que buscamos actualmente con este sistema, y que es lo que yo creo, es que lo que debe versar hoy por hoy es el debido proceso y sobre todo la presunción de inocencia. Que no se les considere como se les ha considerado en todo momento a las personas culpables hasta que se demuestre su inocencia. Lo que debe velar hoy por hoy nuestro sistema es para que una persona se le considere inocente hasta que se demuestre que efectivamente es culpable. Señores, espero que les haya gustado esta plática. Me va a dar mucho gusto estar aquí con ustedes, disipar dudas, y posteriormente vamos a tener temas de relevancia. Si ustedes tienen algún tema en concreto que quieran platicar, con mucho gusto háganoslo saber y nos vamos a abocar a poderles disipar todas sus dudas. Muchísimas gracias, mi nombre es Patricio Kegel y me da mucho gusto estar aquí con ustedes.